Dicen que la última hora de un hombre revela su verdadero carácter. Bueno, creo que el mío se ha revelado durante los últimos 3 años. Sentado aquí en esta tumba de hormigón que llaman justicia. El reloj digital de la pared marca las 6 de la mañana. Faltan 6 horas para que me inyecten veneno en las venas por un crimen que no cometí. 6 horas para que el sheriff Jack Bulldog Thompson se convierta en un hombre más en una lápida en el condado de Sweetwater. Mis manos curtidas tiemblan al recorrer los barrotes de esta celda. 30 años con una placa, protegiendo a gente que ahora escupe al oír mi nombre. Es curioso lo rápido que un héroe se convierte en villano cuando los periódicos necesitan una historia que vender. La radio del guardia crepita. El alcaide Collins aprueba la última petición. Traigan al perro en 20 minutos. Duke, mi compañero pastor alemán, la única alma en este mundo desamparado que aún cree en mi inocencia. Si hay piedad en este universo, veré esos ojos azul hielo una última vez antes de que cierren los míos para siempre. Dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo. Detrás de ella había 2 guardias, y entre ellos, tirando de una correa de cuero, estaba Duke. En cuanto el pastor alemán vio a Jack, todo su cuerpo se puso rígido. Esos ojos azul hielo se clavaron en el rostro de su amo. Y por un instante que pareció eterno, ni el hombre ni el perro se movieron. Entonces Duke emitió un sonido que Jack nunca había oído. Un aullido profundo y lastimero que parecía surgir de lo más profundo de su alma, cargado con 3 años de confusión, abandono y lealtad inquebrantable. «Está tranquilo, muchacho», argumentó uno de los guardias, apretando la correa mientras Duke se lanzaba hacia adelante con la fuerza suficiente para derribar a un hombre más pequeño. Jack se arrodilló en el frío suelo de cemento, con los brazos abiertos. «Toca, Duke. Dios mío. Duqueo». El pastor alemán se abalanzó sobre él en cuanto el guardia soltó la correa, casi derribando a Jack con la fuerza de su saludo. Duke apretó su enorme cuerpo contra el pecho de Jack, temblando de emoción, mientras olfateaba su rostro, su cuello, sus manos, como si necesitara confirmar con todos sus sentidos que este reencuentro era real. Duke no me la dianas al muro no no ana obelia guaya. Kajaton. Duke nanas. Lo sé, muchacho, susurró Jack, con la voz quebrada al hundir la cara en el espeso pelaje de Duke. Continuemos con la historia. Lo sé. Lo siento muchísimo. Pero incluso mientras Jack sostenía a su amado compañero, algo andaba mal. La atención de Duke seguía desviándose, sus orejas girando hacia el pasillo más allá de la celda. Las fosas nasales del perro se dilataron, tanteando el aire, y un gruñido sordo retumbó en lo profundo de su pecho. «¿Qué pasa, Duke?», preguntó Jack, siguiendo la mirada del perro hacia el pasillo. Fue entonces cuando Jack lo notó. El ligero aroma que se aferraba al uniforme de uno de los guardias. Colonia. Loción para después del afeitado barata que Jack reconoció pero no supo identificar. El gruñido de Duke se intensificó, con el pelo erizado mientras miraba al guardia con inconfundible hostilidad. «Señor, necesitamos que esta visita sea breve», dijo la guardiana Collins mirando su reloj. «El protocolo lo dicta». La interrumpió el repentino y explosivo ladrido de Duke. El pastor alemán había detectado algo que lo hizo pasar de la agitación a la agresividad total en segundos. Sus labios se retrajeron, revelando unos impresionantes caninos, y se colocó protectoramente entre Jack y los guardias. «¿Qué demonios le pasa a ese animal?», preguntó el guardia. Duke tenía la mirada fija en un hombre delgado y nervioso llamado Patterson que se acercaba a la puerta. Betty Mae Thompson apretaba el volante de su vieja camioneta Chevy con los nudillos blancos mientras conducía por las sinuosas carreteras hacia la prisión estatal de Riverside. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la campiña texana, pero ella apenas percibió la belleza del amanecer que se alzaba sobre los árboles de mosquete. «Huele algo», dijo Jack lentamente. Sus instintos policiales finalmente se activaron después de 3 años de desesperación. Duke es un perro de trabajo militar. Está entrenado para detectar amenazas. Duke se separó repentinamente de Jack y se dirigió a la pequeña mesa donde el alcaide Collins había colocado una carpeta manila con los archivos del caso de Jack. El perro estaba sentado en la postura policial perfecta,
justo frente a la carpeta. Sus ojos azules no se apartaron del rostro de Patterson. ¿Qué hay en esa carpeta?, preguntó Jack con voz autoritaria y aguda, a pesar de estar encadenado. Solo documentación estándar. Patterson se tambaleó, pero el sudor le golpeaba la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Duke jadeó y manoseó la carpeta. Luego miró directamente a Jack, con una expresión que era casi humana en su intensidad. El mensaje era claro. Esto es importante. Las manos de Jack temblaban al abrir la carpeta. En el asiento del copiloto, a su lado, Duke permanecía inmóvil. Dentro había fotos de la escena del crimen que había visto cientos de veces durante su juicio, declaraciones de testigos que lo habían condenado, registros de pruebas que habían sellado su destino. Pero mientras hojeaba los documentos familiares, Duke se convirtió Cada vez estaba más agitado cuando Jack llegó a una foto específica de la escena del crimen, una que mostraba el cuerpo del agente Tom Mitchell, tendido en el almacén abandonado donde lo habían encontrado. Duke se quedó completamente inmóvil. Entonces hizo algo que le heló la sangre a Jack. El pastor alemán se movió hacia la esquina de la celda y se acostó en la misma posición donde se había descubierto el cuerpo de Mitchell. Miró a Jack con esos inteligentes ojos azules y emitió un suave gemido que, de alguna manera, transmitía más información que cualquier testigo humano. «Dios mío. Estabas allí, ¿verdad, muchacho? ¿Viste lo que pasó?» Duke se levantó y volvió a las fotos, tocando con cuidado una imagen específica. Jack la estudió con más atención, viendo detalles que había pasado por alto durante el juicio. La foto muestra el almacén desde un ángulo diferente, y al fondo, apenas visible entre las sombras, se veía lo que parecía un coche patrulla. «¿De quién era ese coche?», preguntó Jack, mirando al alcaide Collins. «No lo sé», respondió, pero su voz sonaba insegura. Ese detalle nunca se mencionó en el juicio. Su magnífico pelaje plateado y negro brillaba con la luz del amanecer. Duke se acercó de nuevo a Patterson, esta vez sentado justo frente al guardia, mirándolo fijamente con intensidad. El comportamiento del perro era inconfundible para cualquiera que entendiera el trabajo de los perros. Estaba identificando un objetivo. «Aléjalo de mí», dijo Patterson con la voz entrecortada. «Ese perro es peligroso». «No», dijo Jack con firmeza. Su mente acelerada como las piezas de un rompecabezas de 3 años que empezaban a encajar. «No es peligroso. Intenta decirnos algo». Jack observó a Patterson con más atención. El guardia era joven, quizá de 20 y tantos años, con la energía nerviosa que da el guardar secretos. Y lo más importante, olía a la misma colonia barata que se había adherido a las pruebas de la escena del crimen. Pruebas que nunca se habían explicado adecuadamente. «Caduqueo», dijo Jack en voz baja. «Muéstrame». El pastor alemán volvió a mirar las fotos de inmediato, esta vez ordenándolas con el hocico. Primero, la imagen del cuerpo de Mitchell, luego el almacén desde fuera. Finalmente, una foto de la mesa de evidencias que muestra el arma homicida, la pistola reglamentaria de Jack, que supuestamente se había encontrado en la escena. Pero Duke no había terminado. Los ojos azul hielo del pastor alemán estaban fijos en el camino. Sus orejas se erguían hacia adelante en esa posición de alerta que ella había aprendido a dominar durante los últimos 3 años. Se dirigió a la pared donde un pequeño tablón de anuncios mostraba fotos del personal de la prisión. Con la nariz, señaló una imagen específica. No Patterson, sino alguien completamente distinto. El agente Billy Morrison, el mejor amigo de Jack, su mano derecha, el hermano que nunca tuvo. La revelación golpeó a Jack como un puñetazo. Morrison había sido el primer agente en llegar a la escena. Morrison había descubierto el arma reglamentaria de Jack. Morrison había testificado sobre la supuesta discusión de Jack con Mitchell, una discusión que nunca ocurrió. Hijo de puta, susurró Jack. La magnitud de la traición lo inundó como agua helada. Duke percibió la comprensión de Jack y dejó escapar otro aullido lastimero. Este transmitía un mensaje diferente, no dolor sino reivindicación. El perro llevaba 3 años intentando comunicar esta verdad, esperando que alguien lo escuchara, que alguien comprendiera su testimonio. «Alcaide», dijo Jack, con la voz fortaleciéndose por primera vez en meses. «Necesito hablar con el detective Webb ahora mismo.
y necesito que vigile de cerca a cualquiera que haya tenido acceso a los archivos de mi caso. Patterson se dirigía lentamente hacia la puerta, pero Duke se movió para bloquearle el paso, agachándose y volviéndose peligroso. Algo era diferente en él hoy, una atención en su cuerpo vigoroso que trascendía la ansiedad normal. Veo que ese perro está entrenado para no despertar sospechas, dijo Jack con sombría satisfacción. Oye, que tú me quedaría quieto, hijo. Por primera vez en 3 años, Jack Thompson sintió algo que casi había olvidado. Duke no había venido solo a despedirse. Había venido a aclarar las cosas. El reloj de la pared marca las 7:30 AM. Faltan 4 horas y media para la ejecución. Pero quizás, solo quizás, ese tiempo sería suficiente para que la verdad finalmente saliera a la luz. El detective Marcus Webb recibió la llamada del alcaide Collins a las 7:45 AM, justo cuando se servía su tercera taza de café y contemplaba la pila de expedientes que lo habían atormentado durante meses. La voz al otro lado era tensa, urgente, de una forma que despertó sus instintos policiales. Detective Webb, lo necesito en la prisión inmediatamente. Tenemos un problema con la ejecución de Thompson. Marcus llevaba 3 años temiendo este día. El caso de Jack Thompson siempre le había preocupado por ser demasiado ordenado, demasiado conveniente, demasiados cabos sueltos atados con bonitos lazos. Pero entonces era detective junior, y cuando las pruebas parecían apuntar tan claramente al propio sheriff, ¿quién era él para cuestionar la versión ahora? El Señor nos da cargas que podemos soportar, susurró Betty May para sí misma, su voz apenas audible por encima del rugiente motor de la camioneta. Mientras conducía hacia la prisión estatal de Riverside con las luces encendidas, Marcus no podía evitar la sensación de que se dirigía a toda velocidad hacia un ajuste de cuentas que debería haber llegado años atrás. Encontró a la directora Collins esperándolo en el ala administrativa, con su habitual compostura, quebrada por el estrés. Detective, tenemos que hablar. El perro del sheriff Thompson, está identificando algo. ¿Alguien? ¿Cómo que ha identificado? Venga a verlo usted mismo. Marcus la siguió por el laberinto de pasillos, hasta la celda donde Jack Thompson estaba sentado con su pastor alemán, pegado a su costado. En cuanto Marcus entró, el perro levantó la cabeza de golpe. Esos ojos azul hielo lo observaban con una intensidad casi humana. Marcus huyó, dijo Jack, y había algo en su voz, una fuerza que no había estado presente durante el juicio. Duke lleva 3 años intentando decirnos algo sobre quién mató realmente a Tom Mitchell. El pastor alemán se acercó a una colección de fotos de la escena del crimen esparcidas sobre la mesita. Con precisión, las colocó en un orden específico. Luego se recostó y miró a Marcus expectante. Marcus estudió las fotos con nuevos ojos. El almacén donde encontraron a Mitchell, el arma homicida, la pistola reglamentaria de Jack, la posición del cuerpo. Detalles que parecían obvios hacía 3 años, ahora parecían diferentes. Sospechosos. Pero a veces me pregunto si está poniendo a prueba mis matemáticas, yo. Duke giró su enorme cabeza hacia ella al oír su voz. Esos ojos inteligentes contenían una profunda comprensión que siempre la inquietaba. De la ubicación del arma nunca tuvo sentido, dijo Marcus lentamente, con su mente de detective concentrada a pesar de su reticencia. Si hubieras matado a Mitchell en un ataque de ira, ¿por qué dejaste tu propia arma en la escena? ¿Por qué no te deshiciste de ella? Porque yo no lo maté, dijo Jack en voz baja. Alguien más lo hizo. Y querían asegurarse de que yo asumiera la culpa. Duke pasó a otra foto. Esta mostraba huellas de neumáticos en la tierra fuera del almacén. Huellas que nunca se habían analizado adecuadamente, descartadas como irrelevantes durante la prisa por la condena. ¿De quién eran esas huellas?, preguntó Marcus. Eso es lo que necesitamos averiguar, respondió Jack. Pero Duke parece creer que lo sabe. El pastor alemán se había acercado al tablón de anuncios en la pared donde se exhibían las fotos del personal. Una vez más, se sentó en la postura policial perfecta y miró fijamente una imagen específica. No era un guardia cualquiera esta vez, sino alguien a quien Marcus reconoció al instante. El agente Billy Morrison. Las implicaciones impactaron a Marcus como un tren de carga. Morrison había sido el primero en llegar a la escena. A los 7 años, el pastor alemán estaba en su mejor momento. 45 kilos de músculo, lealtad
y algo más que ella no podía identificar. Algo que la hizo pensar que él sabía más sobre la situación de Jack que cualquier perro. Morrison había descubierto el arma. Morrison había brindado un testimonio crucial sobre una discusión ideológica entre Jack y Mitchell que nadie más había testificado. Billy Morrison, susurró Marcus. Dios mío, Jack, tu propio agente. Mi mejor amigo, corrigió Jack con voz ronca. 2 años de amistad, le confié mi vida, mi familia, mi placa y usó toda esa confianza para destruirme. De repente, Duke soltó un ladrido agudo y se acercó a la pequeña ventana de la celda. Se puso de pie sobre sus patas traseras, observando el estacionamiento de abajo, con todo el cuerpo tenso, alerta. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Jack. Marcus se acercó al perro junto a la ventana y sintió un vuelco en el estómago. En el aparcamiento de abajo, apoyado en un coche patrulla y fumando un cigarrillo, estaba el mismísimo Billy Morrison. El agente vigilaba la entrada de la prisión con binoculares, con la atención puesta en cada vehículo que entraba y salía. «Está aquí», dijo Marcus con gravedad. «¿Morrison está aquí?» «Claro que sí». Jack respondió con amarga comprensión. La radio cobró vida, interrumpiendo sus pensamientos. Lleva 3 años esperando este día. Quiere verme morir para asegurarse de que su secreto vaya conmigo a la tumba. El comportamiento de Duke de repente cobró sentido. La agitación del perro, su postura defensiva, su inmediata identificación de Morrison en las fotos. Había intentado comunicar la identidad del verdadero enemigo de su amo desde el principio. Marcus sacó su teléfono y llamó a la central. «Soy el detective Webb. Necesito que reúnas todas las pruebas del caso Thompson, todo. Y necesito una verificación de antecedentes del agente Billy Morrison de los últimos 30 años». Mientras esperaba la información, Marcus observó a Duke con más atención. El pastor alemán no era una mascota cualquiera. Era un perro de trabajo militar, entrenado para detectar amenazas, identificar enemigos y proteger a su guía a toda costa. Si Duke hubiera estado con Jack la noche en que Mitchell fue asesinado, habría sido testigo de todo. «Duke estaba contigo esa noche, ¿verdad?», preguntó Marcus. Jack asintió. KSL News informa sobre la ejecución de Jack Thompson, programada para hoy al mediodía. Siempre me acompaña en las patrullas. Recibí la llamada sobre un disturbio en el almacén, y respondimos juntos, pero cuando llegué, Tom ya estaba muerto, y mi arma reglamentaria estaba junto a su cuerpo. ¿Dónde estaba Duke durante todo esto? Eso es lo que no logro entender, dijo Jack con evidente frustración en la voz. Mi recuerdo de esa noche es borroso. Recuerdo haber recibido la llamada, conduciendo al almacén y encontrado el cuerpo de Tom, pero hay un lapso de tiempo quizá de 20 minutos, en el que no recuerdo nada con claridad. Duke jadeó y se acercó a Jack, presionando su enorme cabeza contra la pierna de su amo en un gesto de consuelo. Pero había algo más en el comportamiento y la urgencia del perro que sugería que seguía intentando comunicar información crucial. El teléfono de Marcus vibró con un mensaje entrante. La verificación de antecedentes de Morrison reveló algo interesante e inquietante. Otros 3 oficiales que habían investigado irregularidades financieras en el departamento durante la última década habían sufrido accidentes misteriosos o escándalos repentinos que pusieron fin a sus carreras. Tom Mitchell había sido el último de un patrón que nadie se había molestado en relacionar. Jack, dijo Marcus lentamente, Tom Mitchell no fue el primero. Morrison llevaba años eliminando amenazas. La revelación flotaba en el aire como una sentencia de muerte, no solo para Jack, sino para todos los que se habían acercado demasiado al secreto que Morrison protegía. Manifestantes se han reunido frente a la prisión estatal de Riverside con familiares de víctimas de delitos, exigiendo justicia. Betty May apagó la radio con más fuerza de la necesaria. Duke se puso rígido de repente. Aguzó las orejas, alarmado. A través de la ventana pudieron ver a Morrison apagando su cigarrillo y caminando hacia la entrada de la prisión, con movimientos decididos y resueltos. «Y ahí viene Ege», dijo Marcus. «Morrison va a entrar y...» Jack apretó los puños tras 3 años de impotencia, de estar encerrado mientras su enemigo andaba libre. La perspectiva de enfrentarse a Billy Morrison lo llena de una rabia que amenaza con consumirlo. «Confié en él», dijo Jack, con la voz temblorosa de furia. «Lo traje a mi casa. Se sentaba a mi mesa,
Jugaba con mi sobrino, miraba a Betty May a los ojos todos los domingos en la iglesia. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? ¿Cuánto tiempo nos ha estado observando, esperando su oportunidad? Duke parecía percibir la agitación emocional de su amo. El pastor alemán se acercó. Su firme presencia le recordaba que Jack no estaba solo en esta lucha. Durante 3 años, Duke había cargado con la verdad como una carga, esperando que alguien lo escuchara, alguien lo comprendiera. Ya había oído suficiente de ese veneno en los últimos 3 años. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo Marcus, pensando en las opciones. «Si Morrison se da cuenta, lo estamos siguiendo». «No», interrumpió Jack con firmeza. «Llevo 3 años huyendo de esto, encerrado en una jaula mientras él destruía todo lo que construí. Ya no huyo. El reloj de la pared marca las 8:15 a.m. Faltan menos de 4 horas para la ejecución». Pero Jack Thompson ya no pensaba como un condenado. Volvía a pensar como un sheriff. Y tenía un caso que resolver. Duke soltó otro ladrido, agudo y autoritario. En el estacionamiento de abajo, Morrison había desaparecido de la vista, engullido por la entrada de la prisión. El mensaje del pastor alemán había sido aclarado. El enemigo ya estaba dentro de los muros. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. 8:30 a.m. Faltaban 3 horas y media para la ejecución. Mientras el detective Webb trabajaba frenéticamente para coordinarse con el cuartel general desde la oficina del alcaide, Betty May estaba sentada en su camioneta en el estacionamiento de la prisión. La correa de Duke se enredó en sus dedos temblorosos. Le habían pedido que esperara afuera mientras evaluaban la situación, pero su instinto le gritaba que luchara para volver adentro con Jack. Todo el condado se había vuelto contra Jack, creyéndose las mentiras que les había contado el agente Billy Morrison. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu esposo debería haberse ocupado de sus propios asuntos hace 30 años. Algunos secretos permanecen enterrados. A Betty May se le heló la sangre. Hace 30 años. Eso nos llevaría de nuevo a 1994, cuando Jack era apenas un joven agente y su padre, el sheriff William Thompson, aún vivía. William había muerto en lo que todos creían que fue un accidente de caza, un trágico percance que devastó a Jack y marcó toda su carrera en las fuerzas del orden. Pero, ¿y si no hubiera sido un accidente? Le temblaban las manos. Betty May revisó sus contactos y encontró el número que buscaba. Margaret Morrison, la ex esposa de Billy, se había mudado a Austin después de su divorcio hacía 5 años. Si alguien conocía los secretos de Billy, esa era Maggie. Betty May. La voz de Margaret sonaba sorprendida pero cálida. Cariño, me enteré de lo de hoy. Siento mucho lo de Jack. Nunca lo creí. Billy, esa serpiente que se había sentado a su mesa incontables veces, que había sido el mejor amigo de Jack durante 25 años, que la miraba a los ojos en la iglesia todos los domingos, sabiendo perfectamente lo que había hecho. De repente, Duke gimió, un sonido bajo y lastimero que le provocó escalofríos. Maggie, necesito preguntarte algo, y que seas completamente sincera conmigo. Betty May lo interrumpió. ¿Habló Billy alguna vez del padre de Jack? ¿De la muerte del sheriff William Thompson? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Margaret volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Ay, Dios mío, Betty May, lo descubriste, ¿verdad? Descubriste que Billy lleva 20 años teniendo pesadillas. Habla en sueños sobre encubrir cosas, sobre asegurarse de que la línea Thompson terminara con Jack. Pensé que solo se sentía culpable por testificar contra Jack. Pero, ¿y si era algo más? A Betty May le latía el corazón con fuerza. ¿Qué decía exactamente mientras dormía? Nombres. Repetía nombres como si los recordara. William Thompson, Tom Mitchell y otro nombre, Vincent Carlucci. Betty May. Vincent Carlucci era un traficante de drogas que desapareció justo cuando murió el padre de Jack. Las piezas encajaban con una claridad aterradora. El sheriff William Thompson investigaba el narcotráfico en el condado de Sweetwater cuando murió. Su hijo Jack continuó la investigación como agente. Estaba mirando por la ventana, su cuerpo temblando con una energía que ella nunca antes había visto.
Mientras el sheriff y Tom Mitchell se acercaban demasiado a algo que Billy Morrison necesitaba desesperadamente mantener oculto en la prisión, Marcus Webb coordinaba una investigación diferente. Registros telefónicos, estados financieros, registros de evidencias, todo lo que debió haber sido examinado hace 3 años finalmente estaba recibiendo el escrutinio que merecía. El detective Rodríguez llamó desde el otro lado de la sala. ¿Encontré algo en el expediente personal de Morrison? Lleva 15 años ingresando dinero en efectivo en su cuenta bancaria. Grandes cantidades siempre justo por debajo del límite de declaración. Marcus estudió los registros financieros esparcidos sobre la mesa. El patrón era evidente una vez que se sabía qué buscar. Pagos regulares que coincidían con importantes redadas antidrogas en el condado. Morrison no había estado combatiendo el narcotráfico. Lo había estado protegiendo. Ese hijo de puta ha estado en la nómina de alguien todo este tiempo. Marcus argumentó. Jack se estaba acercando a la verdad. Así que Morrison lo eliminó de la misma manera que eliminó al padre de Jack. La alcaide Collins irrumpió en la habitación. Su rostro estaba pálido. Detective, tenemos un problema. Era como si pudiera intuir a dónde iban, lo que significaba este día. Morrison está en el edificio y exige ver al prisionero. Dice que es asunto oficial del departamento del sheriff. Ni hablar, gruñó Marcus. Morrison no es sheriff. Jack lo es al menos hasta el mediodía de hoy. Tiene documentación, poderes de emergencia firmados por el juez del condado. Dice que hay nuevas pruebas que deben discutirse con Thompson antes de la ejecución. Marcus sintió el frío familiar de un caso que se descontrolaba. Morrison estaba haciendo su jugada, usando la autoridad que le quedaba para acercarse a Jack. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaría confrontando a su víctima ahora? La respuesta le llegó con una claridad escalofriante. Morrison no estaba allí para regodearse. Estaba allí para asegurarse de que Jack muriera con sus secretos intactos. Y si Jack de alguna manera había descubierto la verdad, Morrison tendría que silenciarlo definitivamente antes del mediodía. En la celda, Jack experimentaba flashbacks provocados por la presencia de Duke en la investigación en curso. Recuerdos que había reprimido afloraban con dolorosa claridad. «Lo sé, muchacho», murmuró ella, acariciándole la ancha cabeza. Su pelaje era suave bajo sus dedos curtidos, cálido de vida, amor y lealtad feroz. Jack recordaba la noche en que murió Tom Mitchell. Ahora había estado investigando irregularidades financieras en el departamento, el mismo tipo de investigación que su padre había llevado a cabo 30 años antes. Tom lo había llamado con información sobre cuentas en el extranjero, sobre dinero que se canalizaba a través del departamento del sheriff, para proteger operaciones de narcotráfico. Jack había conducido hasta el almacén para encontrarse con Tom, con Duke a su lado como siempre. Pero cuando llegaron, Billy Morrison ya estaba allí. Billy, quien afirmó haber oído la llamada de la central y decidió ofrecer refuerzos. «Eda tranquilo, Jackie», había dicho Billy esa noche. «Y Tom está dentro. Lo encontré así cuando llegué». Pero Duke supo de inmediato que algo andaba mal. El pastor alemán había dado vueltas alrededor del almacén, agitado y hostil, centrando su atención en Billy con una intensidad que debería haber sido una advertencia. Jack recordaba sentirse mareado y distraído. Billy le había ofrecido agua de su termo que debía estar drogada. El siguiente recuerdo claro de Jack fue despertar en su patrulla con Billy, sacudiéndole el hombro, afirmando que Jack estaba inconsciente cuando lo encontró. «Debiste haberte golpeado la cabeza al ver el cuerpo de Tom». Billy había dicho, «Que shock puede ser eso. No te preocupes, compañero. Yo me encargo de todo, Y Billy se había encargado de todo. La escena del crimen, las pruebas, las declaraciones de los testigos. «Lo extrañas. Dios sabe lo que hacemos los dos». Había urdido una trampa perfecta mientras Jack estaba demasiado drogado y traumatizado para pensar con claridad. Duke había intentado decírselo. En el lugar de los hechos, el pastor alemán se negó a que Billy se acercara a Jack, colocándose entre ellos para protegerlos. Durante la investigación, Duke mostró agresividad hacia Billy, algo que todos atribuyeron al estrés. En el juicio, Duke tuvo que ser retirado de la sala porque no dejaba de ladrar cada vez que Billy terminaba. Un perro leal intentaba proteger a su amo de un depredador, y nadie lo había escuchado. Ahora, el sonido de pasos acercándose por el pasillo erizaba la piel de Duke.
El pastor alemán se dirigió a la puerta de la celda, con el cuerpo tenso por la anticipación. Conocía ese olor, esa particular combinación de colonia barata y corrupción que había atormentado sus vidas durante 3 años. Vaya, vaya. Se oyó una voz familiar desde el pasillo. Si no es el mejor amigo del hombre, Billy Morrison apareció en la puerta, todavía con su uniforme de ayudante, pero con aspecto más viejo, más duro de lo que Jack recordaba. Su mirada reflejaba una frialdad que Jack, de alguna manera, había pasado por alto durante todos sus años de amistad. «Hola, Jack», dijo Billy, con una fingida compasión que le puso los pelos de punta. «Pensé en pasar a ver cómo te va en tu gran día». La prisión apareció a la vista, un complejo extenso de hormigón y alambre de espino que parecía una cicatriz en el paisaje. Duke estalló en ladridos furiosos, estirándose hacia los barrotes con una violencia que habría sido aterradora de no ser tan justificada. El mensaje del pastor alemán había sido aclarado. Enemigo, amenaza, peligro. ¿Aún no puedes controlar a tu perro? Ya veo. Billy observó con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Algunos animales simplemente no saben cuándo están latiendo. A diferencia de algunas personas, respondió Jack, con voz firme a pesar de la rabia que crecía en su pecho. Algunos animales son demasiado leales para saber cuándo han sido secuestrados. La sonrisa de Billy se ensanchó. La lealtad es curiosa, Jack. Tu padre creía que la lealtad significaba proteger a este condado del narcotráfico. Tom Mitchell creía que la lealtad significaba exponer la corrupción donde quiera que la encontrara. Mira cómo les funcionó. El lloriqueo de Duke se hizo más fuerte, más urgente, y empezó a arañar la ventana. Betty May lo había visto hacer esto antes cuando pasaban por ciertos lugares del pueblo, lugares donde Jack solía llevarlo de patrulla. La admisión quedó flotando en el aire como una confesión. Billy Morrison acababa de confirmar lo que Jack solo sospechaba. Él era responsable de ambos asesinatos, con 30 años de diferencia. 3 generaciones de Thompson Tonto. Billy continuó, acercándose a los barrotes. Todos son demasiado justos para su propio bien. Pero tranquilo, Jack. El linaje termina hoy. Los ladridos de Duke habían llamado la atención. La voz de Marcus Webb resonó desde el pasillo pidiendo refuerzos. La expresión de Billy pasó de la confianza a la preocupación al darse cuenta de que se le acababa el tiempo. Euka debería haberlo dejado así, Jack, dijo Billy, retrocediendo hacia la puerta. Euka, deberías haberte tomado en serio la lección de tu padre. Pero Duke no había terminado. El pastor alemán llevaba 3 años esperando este momento, y no iba a permitir que el enemigo de su amo volviera a escapar de la justicia. El reloj marcaba las 9, Hathaway. Faltaban 3 horas para la ejecución, y la verdad por fin salía a la luz. 10:00 Anto. M. 2 horas para la ejecución. Pero esto era diferente. Esto era desesperado. El enfrentamiento en la celda había atraído a todos los guardias y administradores del centro. Billy Morrison se encontró rodeado de personal de la prisión, pero su placa de ayudante aún le daba suficiente autoridad para mantenerlos a raya por ahora. Esto es asunto oficial del departamento del sheriff, declaró Billy con la mano apoyada en su arma reglamentaria. Necesito hablar con el prisionero en privado sobre las nuevas pruebas que están saliendo a la luz. La alcaide Collins dio un paso al frente con voz firme. Auxiliar Morrison, voy a tener que pedirle que abandone las instalaciones. Estas instalaciones están cerradas a la espera de una investigación. La máscara de Billy se desvaneció por un instante, revelando la desesperación bajo su fachada de confianza. ¿Investigación? ¿Qué clase de investigación? Fue entonces cuando el detective Webb apareció en el pasillo, flanqueado por 2 policías estatales. Su rostro era sombrío, con la mano cerca de su arma, de esas que involucran registros financieros, registros telefónicos y 30 años de corrupción. Billy. Los ladridos de Duke se intensificaron. El pastor alemán se apretaba contra los barrotes de la celda como si pudiera romperlos con pura fuerza de voluntad. Al entrar al estacionamiento para visitantes, el comportamiento de Duke se volvió aún más agitado. Ya no se quejaba. El perro había esperado 3 años para ver cómo la justicia finalmente caía sobre el hombre que había destruido su manada. Marcus, dijo Billy, forzando una risa. ¿De qué se trata todo esto? Somos viejos compañeros aquí.
Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Igual que lo lograste con el sheriff William Thompson hace 30 años, respondió Marcus con voz fría como el acero. O como lo lograste con Tom Mitchell. La mano de Billy se dirigió hacia su arma, pero los policías estatales fueron más rápidos. Ni lo pienses, Morrison. Uno de ellos ordenó. Mantén tus manos donde podamos verlas. En su celda, Jack observó cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de reivindicación y horror. Durante 3 años, había vivido con la certeza de que su mejor amigo lo había traicionado. Ahora, al ver a Billy acorralado como la rata que era, Jack no sentía satisfacción. Solo una profunda tristeza por la amistad que había sido una mentira desde el principio. ¿Quieres saber de lealtad, Billy? Intentaba decirle algo. Sus ojos azules se clavaron en una figura de pie cerca de la entrada de la prisión. Gritó Jack, con la autoridad de quien ha portado una insignia con honor. Duke, me ha demostrado más lealtad en 4 años que tú en 25. Ese perro nunca me mintió, nunca me robó, nunca le disparó a alguien que me importara. La compostura de Billy se quebró por completo. Tu padre iba a destruirlo todo. Resopló. 20 años de trabajo minucioso, 20 años manteniendo la paz en este condado, y lo iba a tirar todo por la borda por una noble idea de justicia. ¿Qué paz?, exigió Jack. La paz queda dejar que los narcotraficantes operen libremente siempre que paguen su protección. La paz queda hacer la vista gorda cuando asesinan gente. La paz que mantiene a este condado en funcionamiento, replicó Billy. ¿Crees que teníamos los recursos para luchar contra los cárteles de frente? ¿Crees que podríamos haberlos detenido con nuestro departamento de 6 hombres y nuestro equipo anticuado? Una figura con uniforme de agente. Billy Morrison observaba y esperaba. Hice un trato que mantuvo la violencia al mínimo y el dinero fluyendo a donde debía ir. Los ladridos de Duke cesaron de repente, reemplazados por un gruñido bajo y peligroso. El pastor alemán se había posicionado al frente de la celda, con sus ojos azul hielo clavados en Billy con intensidad depredadora. Cada músculo de su fuerte cuerpo estaba listo para la acción. «Qué bonito discurso, Billy», dijo Marcus, quitándose las esposas. «Puedes volver a presentarlo ante el gran jurado. William Morrison queda arrestado por los asesinatos del sheriff William Thompson y el agente Tom Mitchell, conspiración para distribuir sustancias controladas y una docena de cargos más que lo condenarán a prisión de por vida». Billy se apoyó en la pared mirando a los agentes que lo rodeaban y a la celda cerrada donde Jack esperaba. «No puedes probar nada de esto», dijo. Pero su voz carecía de convicción. «En realidad, sí podemos», respondió Marcus. «Tu ex esposa llevaba registros muy detallados de tus confesiones nocturnas. Billy, resulta que Margaret grabó todas tus sesiones de conversación dormida durante los últimos 5 años. Es una escucha interesante». Billy palideció. Maggie no lo haría. No pudo. Pudo, y lo hizo. 4 años antes, una fresca mañana de octubre de 2020, Jack Thompson había conducido hasta el refugio de animales del condado con el corazón apesadumbrado. La voz de Betty May llegó desde atrás del grupo. Había convencido a los guardias para que la dejaran entrar. Y ahora estaba en el pasillo con una grabadora digital en la mano. Maggie me llamó hace 1 hora. Parece que ha estado esperando a que alguien le hiciera las preguntas correctas. Betty May pulsó el botón de reproducción de la grabadora. La voz de Billy, distorsionada por el sueño, pero claramente discernible, llenó el pasillo. Tenía que matar al anciano. Thompson se acercaba demasiado. El dinero de Vincent. Tenía que proteger la operación. Jack sería el siguiente si no dejaba de cavar. La grabación fue incriminatoria, pero lo que vino después fue aún peor. La voz inconsciente de Billy describe con detalle cómo había atraído al sheriff William Thompson a una cabaña de caza remota, cómo había hecho que el asesinato pareciera un accidente, cómo había pasado los siguientes 30 años esperando que Jack se acercara demasiado a la verdad. «Hijo de puta», susurró Jack, agarrando los barrotes de la celda con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «Mi padre confiaba en ti. Te trajo al departamento cuando era solo un niño. Te trata como a un hijo. Y yo lo traté como la amenaza que era. Betty May llevaba meses buscándolo para que consiguiera un perro de compañía,
Algo que le hiciera compañía durante esos largos turnos nocturnos patrullando las carreteras secundarias del condado de Sweetwater. A sus 62 años, Jack empezaba a sentir el peso de 3 décadas en la policía, y las horas de soledad se hacían cada vez más insoportables. Billy gruñó. Su fachada había desaparecido por completo, igual que traté a Tom Mitchell. Igual que debía haberte tratado hace años en lugar de esperar a que los tribunales hicieran mi trabajo sucio. Duke se abalanzó contra los barrotes de la celda con tanta fuerza que toda la estructura se estremeció. La furia del pastor alemán era imponente, y sus aterradores 45 kilos de músculo, lealtad e ira justificada se concentraron en el hombre que había destruido a su familia. Tranquilo, muchacho, dijo Jack en voz baja, colocando una mano tranquilizadora sobre la cabeza de Duke. Tranquilo. No vale la pena. Pero el mensaje de Duke había sido transmitido. Billy Morrison ya no era un agente, ni un amigo. Era una presa, y la manada se acercaba. Los agentes de la policía estatal se dispusieron a arrestar a Billy. Pero aún le quedaba una carta por jugar. Oh, estás cometiendo un erroreo, dijo, con un tono desesperado en la voz. Yo no, estaba trabajando solo. Hay otras personas con más poder del que te imaginas. Las personas que no permitan que esta investigación continúe. El refugio se encontraba a las afueras del pueblo, un edificio modesto rodeado de corrales de alambre donde decenas de animales abandonados esperaban una segunda oportunidad. Jack siempre había sido muy comprensivo con los perros callejeros, humanos o no. Y recorrer esas perreras le rompía el corazón cada vez. Entonces podrán unirse a ustedes en una prisión federal, respondió Marcus, poniéndole las esposas a Billy. Porque esta investigación apenas comienza. Mientras se llevaban a Billy, se giró hacia la celda de Jack por última vez. Disfruta tu última hora, Jack, gritó. Porque aunque evites la ejecución, nunca los vencerás. Tienen jueces, abogados, políticos. Tu papá aprendió esa lección, y tú también lo harás. La amenaza flotaba en el aire como humo. Pero Jack sintió algo que no había experimentado en 3 años. Esperanza, no solo por su propia supervivencia, sino por la posibilidad de que finalmente se hiciera justicia. Duke se pegó a los barrotes de la celda, viendo a Billy desaparecer por el pasillo. La cola del pastor alemán meneaba, no de alegría sino de satisfacción. La cacería había terminado. La manada estaba a salvo. Buen chico, murmuró Jack, rascándole detrás de las orejas a Duke. Nunca te rendiste, ¿verdad? Tenemos un caso especial en la parte de atrás, dijo Linda Martínez, la directora del refugio, mientras lo guiaba por la habitual colección de razas mixtas y mascotas abandonadas. Seguiste intentando decirnos la verdad incluso cuando nadie te escuchaba. Ordon Collins se acercó a la celda con una expresión complicada. Sheriff Thompson, en vista de estos acontecimientos me pondré en contacto con la oficina del gobernador de inmediato. Esta ejecución no puede continuar. Jack asintió, pero su mente ya estaba más allá de su propio destino. Las últimas palabras de Billy revelaron una conspiración mayor, que podría involucrar a personas en las más altas esferas del gobierno del condado y del estado. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar. El alcaide Jack dijo, «Queda necesito hacer unas llamadas. Si Billy decía la verdad sobre tener aliados poderosos, entonces todos estamos en peligro hasta que expongamos toda la redeo». Duke ladró de repente, como si coincidiera con la evaluación de su amo. El pastor alemán llevaba 3 años esperando este momento, y ahora que había llegado, estaba listo para lo que viniera después. El reloj de pared marcaba las 10:30 AM. Faltaban 90 minutos para la ejecución programada. Eso nunca ocurriría. Pero para Jack Thompson y su fiel compañero, Duke, el verdadero trabajo apenas comenzaba. La verdad finalmente salía a la luz. Pero algunas verdades proyectan sombras muy largas. 11:0 AM. Un pastor alemán de unos 3 años, perro de trabajo militar, recién retirado de Afganistán. Faltaba 1 hora para la ejecución programada que nunca se llevaría a cabo. La llamada que lo cambió todo provino de una fuente inesperada. Mientras el detective Webb coordinaba con la oficina del gobernador para detener la ejecución, su celular vibró con un número que no reconoció. Una voz femenina temblorosa pronunció palabras que destrozarían las últimas mentiras, cuidadosamente urdidas de Billy Morrison.
Detective Webb, soy la doctora Sarah Morrison. Soy la hija de Billy Morrison. Marcus sintió un vuelco en el estómago. Billy nunca había mencionado tener hijos, siempre había dicho que su matrimonio con Margaret no había tenido hijos. Señora, necesito que hable con calma y me diga exactamente quién es. Mi padre lleva 20 años pagando mi atención médica, continuó Sarah con la voz entrecortada. He estado en un centro de cuidados a largo plazo desde los 8 años. Un accidente de coche que no fue realmente un accidente. Claro. Las piezas del último y devastador secreto de Billy empezaron a encajar. Marcus cogió una grabadora y le indicó al director Collins que se uniera a él. Sarah, necesito que me lo cuentes todo. Su cuidador no llegó a casa. Las palabras le dieron a Jack un puñetazo en el estómago. Empieza desde el principio. Con voz temblorosa, Sarah Morrison revela la verdad que llevó a su padre a 3 décadas de asesinato y corrupción. Hace 20 años, cuando tenía 8 años, el sheriff Jack Thompson había respondido a una llamada por violencia doméstica. Billy Morrison había vuelto a golpear a su esposa, y un vecino lo denunció. Jack llegó, y encontró a Billy borracho y violento. Margaret, acurrucada en un rincón con un ojo morado, mientras Jack arrestaba a su propio agente. Sarah, de 8 años, había corrido a la calle intentando escapar del caos en su casa. La patrulla de Jack, estacionada con el motor en marcha, fue atropellada por un conductor ebrio que iba a exceso de velocidad. La colisión desvió el vehículo hacia la niña. Jack se lanzó hacia adelante, logrando apartar a Sarah del impacto, pero no lo suficiente como para evitar lesiones graves. Sarah Morrison pasó los siguientes 20 años en silla de ruedas, paralizada de cintura para abajo, con traumatismo cráneoencefálico y requiriendo atención médica a las 24 horas. Las astronómicas facturas médicas habían endeudado cada vez más a Billy, haciéndolo vulnerable a la corrupción que acabaría consumiéndole el alma. Mi padre me dijo que el sheriff Thompson conducía el coche que me atropelló, susurró Sarah. Él mismo había servido 2 veces en Vietnam, y sabía lo que significaba perder a compañeros de armas. Dijo que Jack estaba borracho, que lo encubrió, que todo el departamento lo protegió durante 20 años. Creo que Jack Thompson me arruinó la vida. Marcus se sintió mal. Sarah, eso no fue lo que pasó. Tu padre te ha estado mintiendo. Lo sé, dijo, con la voz apenas audible. He estado revisando mi historial médico, haciendo mi propia investigación. El conductor ebrio que causó el accidente fue Vincent Carlucci, un traficante de drogas al que mi padre le había estado sacando dinero. El informe del accidente muestra que el sheriff Thompson intentaba salvarme, no hacerme daño. La última pieza de la patología de Billy Morrison quedó clara. No solo había estado protegiendo una operación de drogas. Se había estado protegiendo a sí mismo de la culpa de saber que su propia corrupción casi había matado a su hija. Vincent Carlucci conducía ebrio porque Billy hacía la vista gorda. Cuando el sheriff William Thompson empezó a investigar la conexión, Billy lo mató. Cuando Jack empezó a acercarse a la misma verdad, Billy lo incriminó por asesinato. Mi padre destruyó 3 generaciones de la familia Thompson, porque no pudo aceptar la verdad. Sarah continuó. El sheriff Thompson me salvó la vida, y mi padre pagó ese heroísmo con 20 años de mentiras y traición. Cuando Linda abrió la puerta de la perrera, Jack se encontró mirando los ojos azules más inteligentes que jamás había visto en una criatura. En la celda, Jack escuchó esta revelación con una mezcla de angustia y comprensión. Recuerda aquella noche de hace 20 años. El intento desesperado de empujar a la niña a un lugar seguro, el impacto espantoso, la frenética carrera al hospital. Había visitado a Sarah Morrison todas las semanas durante meses, llevándole flores y libros infantiles hasta que Billy le pidió que dejara de ir. Dijo que era demasiado duro para la familia, murmuró Jack a Duke, que estaba apretado contra su costado. Dijo que Sarah tenía pesadillas con uniformes y patrullas. Pensé que hacía lo correcto al alejarme. Duke gimió suavemente, como si comprendiera la cruel ironía. La compasión de Jack había sido usada en su contra. Su deseo de ayudar a un niño, convertido en un arma para su propia destrucción. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el asesor legal del gobernador. Confirmar lo que todos ya sabían. La ejecución se suspendió oficialmente, a la espera de una investigación completa sobre la conspiración de Morrison. Jack Thompson ya no era un hombre condenado. Con, o sin 4 patas,
El perro lucía un magnífico pelaje plateado y negro, la confirmación perfecta, sentado firme como si todavía estuviera de servicio. Pero había algo en esos ojos. Una tristeza que Jack reconocía porque la había visto en su propio espejo después de casos particularmente graves. Pero la revelación sobre Sarah Morrison había abierto otra herida, una más profunda que la traición de Billy. Durante 20 años, Jack cargó con la culpa de ese accidente, preguntándose si podría haber hecho más para proteger a un niño inocente. Ahora se enteraba de que sus acciones heroicas habían sido tergiversadas deliberadamente en una narrativa de negligencia y corrupción. «Quiero verla», dijo Jack de repente. «Quiero ver a Sarah Morrison». La alcaide Collins negó con la cabeza. Aún no está oficialmente en libertad. Solo el papeleo llevará horas. Y luego está el asunto de que esa chica lleva 20 años creyendo que intenté matarla», interrumpió Jack con la autoridad de un hombre que llevaba 3 décadas en la policía. «Merece saber la verdad y oírla de mí». La doctora Sarah Morrison llegó a la prisión en una camioneta especialmente equipada. Su silla de ruedas y equipo médico requerían una cuidadosa coordinación con los protocolos de seguridad del centro. A sus 28 años, se parecía poco al desencantado Jack de 8 años que recordaba. Su rostro estaba delgado y pálido tras años de tratamientos médicos, pero sus ojos reflejaban una inteligencia y una fuerza que le recordaban a su madre. La reunión tuvo lugar en la oficina del director con Marcus Webb y el personal médico presentes como testigos. Duke yacía a los pies de Jack. Su presencia ejercía una influencia tranquilizadora sobre todos los presentes en la sala. «Se llama Duke», dijo Linda en voz baja. «El doctor Morrison», comenzó Jack con voz suave. «Quiero que sepas cuánto lamento todo lo que has soportado. Ningún niño debería sufrir como tú». Sarah estudió su rostro con la atención de quien ha aprendido a desconfiar fácilmente. «Sheriff Thompson, he pasado media vida odiándote por algo que no hiciste. Mi padre me hizo creer que eras el monstruo de mi historia». «Tu padre sufría», dijo Jack con cautela. «Lo que te pasó fue trágico, y alguien tenía que ser culpado. Yo era un blanco fácil». «No», dijo Sarah con firmeza. «Mi padre era un cobarde. Aceptaba dinero de delincuentes. Hacía la vista gorda cuando violaban la ley. Y cuando su corrupción casi me mata, pasó 20 años destruyendo a gente buena para evitar enfrentar la verdad». Duke levantó la cabeza al percibir la emoción en la voz de Sarah. Sus ojos azul hielo la observaban con el mismo instinto protector que siempre había mostrado hacia las víctimas. Lenta y cuidadosamente, el pastor alemán se levantó y se acercó a la silla de ruedas de Sarah. «Duke, no», dijo Jack, preocupado por cómo reaccionaría Sarah ante el perro grande. Pero Sarah ya estaba extendiendo la mano, buscando con los dedos el suave pelaje detrás de las orejas de Duke. Su adiestrador lo llamaba así porque decía que el perro tenía el porte de la realeza. «Lleva aquí 6 meses». «Hola, chico», susurró. «Fuiste tú quien finalmente dijo la verdad, ¿verdad?» Duke se sentó junto a su silla de ruedas, con su enorme cabeza apoyada en su regazo con la dulzura de un perro de terapia. Por primera vez en la conversación, Sarah sonrió, una sonrisa sincera que transformó todo su rostro. «Voy a testificar», dijo, con la voz más fuerte. «En el juicio de mi padre, en los tribunales de corrupción, donde sea que me necesiten, es hora de dejar de mentir». Jack sintió que se le quitaba un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Durante 20 años, se culpó por no ser lo suficientemente rápido, fuerte ni capaz de proteger por completo a una niña inocente. Ahora esa niña, convertida en una mujer extraordinaria, le ofrecía algo que nunca esperó: perdón y alianza en la lucha por la justicia. «Y algo más, continuó Sarah. «He estado trabajando con un grupo de trabajo federal durante los últimos 6 meses, investigando la corrupción en las fuerzas del orden rurales. El caso de mi padre no es un caso aislado. Existe una red de agentes en todo Texas que han sido comprometidos con dinero del narcotráfico. Esto va más allá del condado de Sweetwater. Nadie quiere un perro militar. Creen que son demasiado agresivos, demasiado dañados. El alcance de los crímenes de Billy Morrison se ampliaba con cada revelación. 3 asesinatos, décadas de corrupción,
y ahora evidencia de una conspiración generalizada que había infectado a las fuerzas del orden en todo Texas. Duke levantó la cabeza del regazo de Sarah y miró directamente a Jack. Sus ojos azules transmitían satisfacción y disposición. El pastor alemán había protegido a su manada, había revelado la verdad y ahora estaba preparado para lo que viniera después. El reloj de la pared marcaba las 11:45. 15 minutos después de que Jack Thompson debiera haber sido ejecutado por un crimen que no cometió. En cambio, estaba libre, reivindicado y listo para comenzar el largo proceso de reconstrucción de todo lo que Billy Morrison había intentado destruir. 6 meses después, el sol de la mañana tiñó el cielo del condado de Sweetwater de tonos dorados y ámbar, proyectando largas sombras sobre el rancho de la familia Thompson. Jack se encontraba en el porche trasero de la casa que creía no volver a ver. Una taza de café le calentaba las manos curtidas mientras observaba a Duke patrullar el perímetro de la propiedad, con la precisión metódica de un soldado que nunca abandona el campo de batalla. El pastor alemán había envejecido en los meses transcurridos desde el juicio, con canas rozando su hocico y una ligera rigidez en su porte que denotaba años de fiel servicio. Pero sus ojos azul hielo permanecieron tan penetrantes como siempre, y su devoción por Jack era inquebrantable. Junto a Duke, 3 cachorros de pastor alemán jugaban y daban volteretas, con movimientos torpes por la juventud, pero ya mostrando signos de la inteligencia y nobleza de su padre. «Tienen su corazonio», dijo Betty May, acercándose a Jack en el porche y rodeándolo con el brazo. A sus 64 años se movía con la serena fortaleza de una mujer que había superado la peor tormenta de su vida y había salido indemne. Jack se arrodilló lentamente y extendió la mano. Duke olfateó una vez y luego apoyó su enorme cabeza en la palma de Jack. «Eka oí sus jojoju», sonrió Jack, observando cómo Duke corregía con dulzura a uno de los cachorros que se había alejado demasiado de la manada. «Pero ellos también tienen su sentido del deber. Míralo, todavía enseñando, todavía protegiendo». Dio. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de procedimientos legales, atención mediática y una lenta recuperación. Billy Morrison había sido condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por los asesinatos del sheriff William Thompson y el agente Tom Mitchell. La investigación federal sobre la red de corrupción había resultado en 14 arrestos adicionales en todo Texas, desmantelando un esquema de protección contra las drogas que había operado durante más de 2 décadas. A Jack le habían ofrecido regresar a su antiguo trabajo, pero lo rechazó. En cambio, él y Duke habían iniciado algo nuevo, un programa de entrenamiento para oficiales caninos que enfatizaba el vínculo único entre el guía y el perro. El programa, ubicado en su rancho, se llamó Academia Canina William Thompson Memorial, en honor al padre de Jack. «La verdad es como un buen perro», dijo Jack, mientras observaba a Duke demostrarle la técnica correcta de rastreo a su ansioso cachorro. «Puede que tarde, pero siempre encuentra el camino a casa». Betty May le apretó la mano. Y hablando de encontrar el camino a casa, Sarah llamó esta mañana. La Junta de Revisión Médica aprobó su solicitud. La doctora Sarah Morrison será nuestra primera estudiante de posgrado cuando comience el programa de veterinaria el próximo otoño. Tonto prisa. Jack asintió, con el corazón lleno. La conexión fue instantánea, eléctrica, como encontrar una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que había perdido. La chica cuya vida había sido destrozada por la corrupción y las mentiras se había convertido en una mujer dedicada a la sanación y la verdad. Duke la había aceptado en la manada ese primer día en la prisión, y esa aceptación se había convertido en una amistad que ayudó a sanar las heridas de ambos. A medida que el sol ascendía, tiñendo el cielo texano de un azul brillante, Jack Thompson estaba rodeado de todo lo que importaba: su esposa, su fiel compañera, y la promesa de nuevas generaciones que llevarían adelante los valores del servicio. Lealtad y una dedicación inquebrantable a la verdad. A lo lejos, el ladrido de Duke resonó por todo el rancho. Esta vez no era una advertencia, sino un grito de alegría. La manada estaba unida. La verdad había prevalecido. Y en el corazón de Texas, la justicia finalmente había llegado. A veces, la vida nos presenta obstáculos que parecen imposibles de superar. Pero esta historia del sheriff Jack Thompson y su leal pastor alemán, Duke, nos recuerda que la verdad, el amor y la lealtad inquebrantable pueden triunfar incluso en los momentos más difíciles.
Durante 30 años, Jack sirvió a su comunidad con honor, solo para enfrentar la traición de su mejor amigo y 3 años de encarcelamiento injusto. Sin embargo, a pesar de todo, Duke nunca flaqueó en su devoción. Se convirtió en el testigo clave que finalmente salvó la vida de su amo. Su vínculo representa algo hermoso que muchos de nosotros, mayores de 50, comprendemos profundamente. El valor irreemplazable de la verdadera lealtad, ya sea de una mascota querida, una pareja de toda la vida o un amigo de confianza que nos acompaña cuando el mundo nos da la espalda. En nuestros años dorados, hemos aprendido que el éxito material se desvanece, pero las relaciones genuinas perduran. «Eta me lo llevó you», dijo Jack sin dudarlo. Betty May se enamoró de Duke en cuanto Jack lo trajo a casa. La historia de Jack nos muestra que nunca es tarde para la justicia, nunca es tarde para la redención y nunca es tarde para empezar de nuevo con quienes nos aman de verdad. La fe inquebrantable de Duke en su amo nos recuerda que el amor más puro a menudo proviene de las fuentes más inesperadas, y que a veces nuestros familiares de 4 patas ven verdades que el resto de nosotros no entendemos. ¿Cuál es la relación más leal de tu vida que ha perdurado a lo largo del tiempo? ¿Alguna vez tuviste una mascota cuya devoción te enseñó algo profundo sobre el amor y la fidelidad? Comparte tus historias en los comentarios. Nos encantaría conocer los lazos que han marcado tu camino. El pastor alemán estaba impecablemente entrenado. Era amable con los niños y protegía ferozmente a su nueva familia. En cuestión de semanas, era como si siempre hubiera formado parte de sus vidas. Las noches de los viernes se volvieron sagradas en casa de los Thompson. Jack terminaba su turno, se compraba un paquete de 6 cervezas Lonear y se sentaba en el porche trasero con su mejor amigo Billy Morrison. Llevaban más de 2 décadas practicando este ritual. 2 policías relajándose tras una larga semana, resolviendo los problemas del mundo, una cerveza a la vez. Billy había sido el ayudante de Jack durante 15 años, su mano derecha y lo más parecido a un hermano que Jack había conocido. Habían crecido juntos en Sweetwater, habían jugado fútbol americano en el instituto e incluso habían salido con hermanas durante un breve y desastroso periodo a sus 20 años. Cuando Jack fue elegido sheriff, ascender a Billy a ayudante fue su primer acto oficial. «Tienes un perro tremendo, Jack», dijo Billy una noche, viendo a Duke patrullar el perímetro del patio con precisión militar. «Listo como un látigo. ¿Lo entrenas para la policía?» «Pensándolo bien», respondió Jack, dando un largo trago a su cerveza. «Tiene el instinto para ello. Le vendría bien una buena unidad canina en este condado». Billy asintió. Pero algo cruzó su rostro tan rápido, que Jack casi lo pasa por alto. Casi más tarde. Recordará ese momento, esa pequeña grieta en la máscara de su viejo amigo. Duke, sin embargo, lo notó al instante. Desde aquella primera noche, el pastor alemán se mantuvo alejado de Billy Morrison. Cuando Billy se acercaba para acariciarlo, Duke se apartaba cortésmente. Cuando Billy alzaba la voz para contar historias, Duke pegaba las orejas a su cabeza. Cuando Billy se iba, Duke hacía un barrido de seguridad completo de la casa, como si buscara amenazas. «Parece que a mi perro no le caigo bien yo», comentó Billy una noche después de que Duke se interpusiera entre Billy y Jack por tercera vez esa noche. «Simplemente es protector». Jack se rió, rascándole detrás de las orejas a Duke. «A los perros militares los entrenan para ser cautelosos con los desconocidos». «O desconocido you». La voz de Billy tenía un tono que Jack no pudo identificar. «Rayos, Jack. Llevo viniendo a esta casa más tiempo del que lleva vivo ese perro». Pero el comportamiento de Duke solo se agravó con los meses. Durante sus sesiones de los viernes por la noche, el pastor alemán se tumbaba a los pies de Jack, sin apartar la vista de Billy. Cuando Billy se inclinaba para coger otra cerveza, Duke se ponía tenso. Cuando Billy le preguntaba sobre las rutas de patrulla de Jack o las próximas investigaciones, Duke emitía gruñidos bajos, casi inaudibles. «O algo le está pasando a ese perro, observó Betty May un sábado por la mañana mientras veía a Duke pasearse inquieto por la cocina. Billy había pasado inesperadamente la noche anterior, alegando que necesitaba pedir prestados unos archivos. Ha estado agitado desde que Billy se fue. Jack debería haberlo escuchado. Debería haberle prestado atención a los instintos de Duke.
Los perros de trabajo militares estaban entrenados para detectar amenazas que los humanos pasaban por alto. Explosivos, armas, intenciones hostiles. Duke había servido 3 veces en una de las regiones más peligrosas de la Tierra, y probablemente había salvado docenas de vidas gracias a su capacidad para percibir el peligro. En cambio, Jack lo descartó como un comportamiento territorial, la cautela natural de un perro de guerra traumatizado, adaptándose a la vida civil. Estaba tan ocupado, agradeciendo la amistad de Billy, tan cómodo en su relación de décadas, que ignoró cualquier señal de advertencia. El patrón siempre era el mismo. Billy aparecía con un paquete de 6 cervezas y preguntas casuales. ¿Dónde planeaba Jack patrullar esa semana? ¿En qué casos estaba trabajando? Si hubiera habido algún avance en la investigación en curso sobre el problema del narcotráfico en el condado en ese momento. Jack pensó que Billy simplemente estaba siendo un buen agente, manteniéndose informado sobre los asuntos del departamento. Ahora, sentado en su celda con 6 horas de vida restantes, Jack se dio cuenta de que Billy había estado realizando vigilancia, recopilando información, planeando su traición con la misma precisión metódica que antes aplicaba a sus casos. Duke lo sabía. De alguna manera, ese magnífico animal había percibido la podredumbre bajo la apariencia de buen chico de Billy. Había intentado advertir a Jack de la única manera posible. Pero Jack había sido ciego a todo, salvo a su fe en una amistad que había sido envenenada años antes de que él siquiera sospechara. Eco en retrospectiva. 2020 susurró Jack para sí mismo en la oscuridad de su celda. Pero los arrepentimientos pasan desapercibidos. La ironía era amarga como el café de Texas. Duke, un perro entrenado para detectar enemigos, había identificado de inmediato la amenaza que Jack, un sheriff entrenado para leer a la gente, había pasado completamente por alto. La lealtad de los animales había sido absoluta e incuestionable. La traición del humano había sido calculada y devastadora. Ahora, mientras Jack esperaba su último reencuentro con Duke, se preguntaba si el pastor alemán aún confiaría en él. Después de 3 años de abandono, 3 años de preguntarse por qué su compañero nunca había vuelto a casa, ¿seguiría Duke mirándolo con esos ojos azul hielo, llenos de amor y lealtad, o finalmente se daría cuenta de que Jack Thompson, el hombre que prometió protegerlo? Al igual que Duke había protegido a tantos otros, había fallado en el deber más básico de todos: reconocer una serpiente cuando estaba enroscada junto a él. El pesado. La puerta de acero de la celda se abrió de golpe exactamente a los 700 segundos. El sonido resonó por los pasillos de hormigón como un clavo mortal. Jack levantó la vista desde su asiento en el estrecho catre, con las manos curtidas entrelazadas en una especie de gesto que parecía estar rezando o preparándose para lo inevitable. La guardiana Sarah Collins entró en la puerta, con el rostro cuidadosamente compuesto, y una neutralidad profesional.